Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy, vamos a sumergirnos en un drama jugoso, un culebru superíndice 3N que nos mantuvo a todos al borde de nuestros asientos, el supuesto drama entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Ya su copyright que todos hemos oído hablar de ello, los rumores, las indirectas, las especulaciones, pero hoy vamos a analizarlo todo, vamos a profundizar en lo que realmente pasó superíndice 3, y a separar la verdad de la ficción superíndice 3N. Asu que prepun rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compug, u con diéresis más menos m en este viaje de chismes y revelaciones. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante por venir. Vale, entremos en materia. Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Sus nombres evocan imágenes de pasiu superíndice 3N, romance y por supuesto drama. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, capturu superíndice 3 la atención superíndice 3N de millones en todo el mundo. Todo comenzó superíndice 3 como la mayoría de las grandes historias de amor, o al menos, eso creemos en el set de grabación superíndice 3N de la exitosísima serie turca, Senu con diéresis al capm, o Love is in the air, para nosotros los hispanohablantes. Desde el principio, la química entre Ande y Kerem era innegable. Sus personajes Eda y Serkan irradiaban una conexión superíndice 3N tan autocopyright, tica que era difícil no creer que tan view copyright, n agua algo real entre ellos. Y por supuesto los rumores no tardaron en aparecer. Fotografías, vídeos, entrevistas, cada pequeño más menos o detalle era analizado y diseccionado por los fans sedientos de confirmación superíndice 3N. Recuerdo que en esos primeros meses, las redes sociales eran un hervidero de teorías. Cada mirada, cada sonrisa fuera de CU maras, cada like sospechoso, era una prueba irrefutable para muchos de que el amor estaba floreciendo. Era como si estuviu copyright ramos todos convertidos en detectives privados, buscando pistas en cada esquina. Y luego llegó superíndice 3, la confirmación superíndice 3N. Ande y Kerem hicieron pública su relación superíndice 3N, desatando una ola de euforia entre sus seguidores. De repente todas las especulaciones se hicieron realidad. Vimos fotos de sus viajes juntos, sus interacciones cariu más menos osas en las redes sociales, sus declaraciones de amor mutuo. Era la pareja perfecta. Parecua que la historia de amor de Eda y Serkan se había extendido al mundo real. Eran superíndice 3 benes, exitosos, guapos y estaban enamorados. ¿Copyright podía salir mal? Recuerdo el día en que confirmaron su relación superíndice 3N. Las redes sociales explotaron. Era tendencia mundial, la gente no paraba de comentar, de compartir fotos. Era una fiesta virtual. Todos vamos como si nos hubiera copyright ramos ganado la lotería. Era como si la confirmación superíndice 3N de su amor nos diera esperanza a todos, la idea de que el amor verdadero, ese que vemos en las películas, existe. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y un poco turbias. Después copyright ese de un tiempo los rumores empezaron a cambiar de tono. Ya no se trataba de especulaciones sobre su amor, sino sobre posibles problemas en la relación superíndice 3N. Se decua que la presión superíndice 3N mediática era asfixiante, que sus agendas de trabajo les impeduan pasar tiempo juntos, y que había desacuerdos importantes entre ellos. Al principio, estos rumores fueron descartados como simples inventos de la prensa sensacionalista. Pero a medida que pasaba el tiempo se volvieron muy persistentes y muy creíbles. Empezaron a aparecer artículos con fuentes cercanas a la pareja que contaban cosas muy turbias. Que si había celos profesionales, que si no se ponían de acuerdo en CU superíndice 3 manejar la fama, que si uno quería una cosa y el otro otra. Un verdadero culebru superíndice 3N. Y claro, los fans que somos como somos, empezamos a sacar nuestras propias conclusiones. Los fans que antes estaban extasiados con su relación superíndice 3N, empezaron a dividirse. Algunos seguían creyendo en su amor incondicional, mientras que otros comenzaban a aceptar la posibilidad de una ruptura. Y entonces, la bomba estalló superíndice 3. A principios de 2022, se confirmó superíndice 3 oficialmente que Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin han terminado su relación superíndice 3N.
La noticia fue devastadora para muchos fans, que han invertido tanto emocionalmente en su historia de amor. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿copyright ha pasado realmente? Fue un shock. Un balde de agua fría. Recuerdo que muchos fans se negaban a creerlo, de cuan que era una estrategia publicitaria, que la prensa mentúa. La negació superíndice 3N en su máxima expresión superíndice 3N. Pero lamentablemente la realidad era que Ande y Kerem ya no estaban juntos. Y claro, la pregunta del millón superíndice 3N ¿por Q copyright? A Q es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las fuentes cercanas a la pareja. Obviamente ni Ande ni Kerem han dado una versión superíndice 3N oficial y detallada de los motivos de su ruptura. Pero basándonos en lo que se ha filtrado a la prensa y en el análisis de sus comportamientos públicos, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. A ver, AQ es donde nos ponemos Sherlock Holmes y empezamos a juntar las piezas del rompecabezas. Una de las teorías más extendidas es, como mencionó copyright antes, la presión superíndice 3N medio tica. Ande y Kerem eran dos de las figuras más populares de Turquía, y su relación superíndice 3N estaba constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que daban, cada palabra que decían, era analizado y comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Esta constante presión superíndice 3N pudo haber sido abrumadora para ambos, generando copyright S y tensión superíndice 3N en su relación superíndice 3N. Imaginen vivir así. Con miles de ojos encima las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada cita, cada salida, cada simple cafecito se convertía en noticia. Debe ser agotador. Y claro, esa presión superíndice 3N constante puede desgastar cualquier relación superíndice 3N, por muy fuerte que sea. Otra teoría apunta a sus apretadas agendas de trabajo. Ande y Kerem son actores muy solicitados, y ambos tenían proyectos importantes en marcha durante su relación superíndice 3N. Esto significaba que pasaban mucho tiempo separados, viajando por diferentes países y trabajando largas horas. La falta de tiempo juntos pudo haber dificultado el mantenimiento de la relación superíndice 3N, y haber contribuido a la distancia emocional entre ellos. El trabajo puede ser un gran obstáculo en una relación superíndice 3N. Cuando tienes que elegir entre tu carrera y tu pareja, la decisión superíndice 3N se vuelve muy difícil. Y en el caso de Ande y Kerem, ambos estaban en la cima de sus carreras, con un monto superíndice 3N de proyectos interesantes en puerta. El tiempo es oro y cuando no lo tienes, todo se complica. Pero quizú la razón superíndice 3N muy profunda de su ruptura fue simplemente que a pesar de la química innegable que tenían, eran personas diferentes con objetivos y prioridades diferentes. Tal vez con el tiempo se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, y que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Es importante recordar que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complejas y requieren mucho trabajo y compromiso. Y a veces simplemente no funcionan. La compatibilidad es clave. Puedes tener toda la química del mundo con alguien, pero si no es tu ADN en la misma sintonía, si no comparten los mismos valores, si no tienen los mismos objetivos en la vida, la relación superíndice 3N es destinada a fracasar. Y a veces es mejor darse cuenta a tiempo y seguir adelante. Ahora, llegamos al punto del drama en público. ¿Realmente hubo un drama público? Bueno, depende de lo que consideremos drama. No hubo peleas a gritos en la calle, ni declaraciones incendiarias en la prensa. Pero hubo ciertas más menos sales que indicaban que la ruptura no había sido del todo amistosa. Por ejemplo, dejaron de seguirse en las redes sociales, lo cual, en el mundo de las celebridades, es un claro indicio de que algo anda mal. También copyright hubo ciertos comentarios y actitudes que fueron interpretados como indirectas dirigidas el uno al otro. El unfollow en Instagram es la más menos al inequívoca de que la cosa va mal. Es como la declaración superíndice 3N de guerra en el siglo XXI. Y claro, después copyright de eso, todos los fans empezamos a analizar cada post, cada historia, buscando pistas de rencor o resentimiento. Un verdadero trabajo de detectives digitales. Además después copyright de la ruptura, ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Ande fue vista en varias ocasiones con KNYLDRM,
mientras que a Kerem se le relaciona un superíndice 3 con varias actrices. Estas nuevas relaciones, reales o no, alimentaron a UNMUNDES los rumores y las especulaciones sobre el drama entre ellos. Y aún empezaron las comparaciones. Que si el nuevo novio de Ande era Mundes guapo, que si la nueva novia de Kerem era Mundes talentosa. Un festival de opiniones. Y claro, cada nueva relación superíndice 3N se interpretaba como una especie de venganza o revancha. La gente es muy creativa para inventar historias. Pero Mundes ayude estas pequeño más menos a seu más menos ales. Creo que es importante recordar que Ande y Kerem son personas reservadas que han intentado mantener su vida privada lo más alejada posible del escrutinio público. Es probable que haya habido muchas cosas que sucedieron de True SDCU maras que nunca sabremos. Y sinceramente creo que debemos respetar su privacidad y no caer en la trampa de alimentar el drama sin tener pruebas concretas. Al final son personas. Con sentimientos, con problemas, con derecho a la privacidad. A veces nos olvidamos de eso y los tratamos como personajes de una serie, como si su vida fuera un reality show que tenemos derecho a ver. Pero no, hay que ser respetuosos y entender que hay cosas que no nos conciernen. En resumen, la historia de Ande Rafael y Kerem Bürsin es una historia de amor que comenzó superíndice 3 de manera espectacular, pero que terminó superíndice 3 de forma agridulce. La presión superíndice 3 en medio tica, las agendas de trabajo apretadas y las diferencias personales pudieron haber contribuido a su ruptura. Y aunque hubo algunas más menos ales de drama, después copyright ese de la ruptura, creo que es importante no exagerar y respetar su privacidad. Al final, lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos es algo que solo ellos saben. Y quizás nunca lo sabremos del todo. Pero lo importante es recordar los buenos momentos que nos regalaron, tanto en la pantalla como fuera de ella, y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Y hablando de caminos individuales, ¿saben qué copyright creo? Que tanto Ande como Kerem han sabido reinventarse después copyright ese de la ruptura. Ande ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera, protagonizando nuevas series y convirtió copyright en un icono de estilo. Kerem también copyright ha continuado trabajando en proyectos interesantes, demostrando su talento como actor y explorando nuevas facetas. Ambos han demostrado ser profesionales y personas resilientes. Además, creo que es importante destacar que a pesar de la ruptura, ambos han mantenido una actitud respetuosa el uno hacia el otro. Nunca han hablado mal el uno del otro en público, ni han alimentado los rumores y las especulaciones. Eso habla muy bien de su madurez y de su profesionalismo. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del supuesto drama entre Ande Rafael y Kerem Bürsin. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y rumores, y que la verdad completa solo la conocen ellos dos. Gracias por acompañarme más menos arme una vez más, ha sido un placer chismear con ustedes. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright creen que pasó superíndice 3 realmente entre Ande y Kerem? ¿Creen que la presión superíndice 3N medio tica fue el factor determinante? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías. Y no se corten, quiero saberlo todo. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para ese contenido como este. Los quiero un montón superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no crean todo lo que leen en internet. Besos.